Senador Naidenov tiene la palabra. Sí, Presidenta. Bueno, yo en realidad voy a referirme concretamente a las modificaciones del Código Penal que tienen que ver con la prevención, investigación y sanción de las actividades terroristas, porque considero que el senador Ernesto Sanz fue absolutamente claro, contundente en cuanto a las explicaciones como miembro informante de los tres temas, pero solamente quisiera señalar algunos aspectos que me parecen importantes, independientemente de que uno pueda pecar de reiterativo en relación a esta cuestión. Primero, señalar que nuestro país forma parte de grupos de países que asumieran en la década del 60 la lucha contra las actividades terroristas en el contexto internacional, y que en ese marco la Argentina, por la Ley 26.024, aprobó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que exigió la tipificación en forma autónoma del delito de financiamiento del terrorismo. Más allá de ser parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece una serie de parámetros o recomendaciones que debe cumplir el país en cuanto a las actividades que son consideradas como terroristas y el propio financiamiento, siempre ha existido, como acá se ha dicho, dificultad para definir qué se considera terrorismo o los actos de terrorismo a nivel internacional. Dicha dificultad se hizo inclusive palmaria cuando se discutió, como también lo expresara el senador Sanz, el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. Se prescindió de introducir algún tipo de caracterización para evitar justamente la ambigüedad en la conceptualización de un término tan importante desde el punto de vista del derecho penal. En el año 2007, en función de esos antecedentes, es decir, del Estatuto de Roma, de los compromisos que asumiera la Argentina desde la década del 60, nosotros, cuando tratamos este tema en el Congreso, lo que hemos hecho, de una manera muy particular, es dar sanción a la modificación del Código Penal e introducir el 213 ter y el 213 quater como incorporación de determinadas figuras. Pero lo hemos hecho de una manera muy particular, es decir, se introdujo la figura de las actividades terroristas en el marco de la asociación ilícita y la financiación de una asociación de esta naturaleza o de uno de sus miembros. Ello por cuanto, digamos, el país necesariamente debía contar con una norma de estas características, pero en ese debate, que fue muy rico, por cierto, también merece destacarse o vale recordar las consideraciones de la miembro informante, de la senadora Vilma Ibarra, en cuanto a la importancia de la caracterización de este delito y cuáles eran los parámetros en los cuales la legislación argentina debía manejarse en esta cuestión. Esa sesión fue la del 6 de junio del 2007 y nuestro bloque votó en disidencia parcial, justamente porque no estaba de acuerdo con caracterizar a este tipo de figuras en el contexto de la asociación ilícita y en el marco del propio Código Penal, porque las recomendaciones orientaban a contar con esta figura, pero como una legislación específica, bien encuadrada y bien contextualizada. ¿Qué nos decía la miembro informante del oficialismo en aquella oportunidad? Decía la senadora, respecto a la definición que proponía el proyecto del Poder Ejecutivo. Se ha planteado en el ámbito internacional la forma en la cual se incorpora al derecho interno el acto terrorista, porque lo cierto es que esto comprende una decisión muy compleja, puesto que a la hora de incorporarlos al ámbito interno debemos encontrar una definición que por un lado permita encontrar a quienes cometan y financien los actos de terrorismo y por el otro lado tengan techos y clausuras que impidan que este tipo penal se utilice para criminalizar o penalizar otro tipo de actividades delictivas de organizaciones de crimen organizado
o para la penalización de actividades de protestas violentas. Fue la miembro informante del oficialismo. Además, la senadora expresó que se trata de una figura para tutelar el bien jurídico de orden público, es decir, el bien jurídico era el bien a tutelar, que autoriza a un adelantamiento en la punibilidad de actos preparatorios de delitos, entendiendo que son peligrosos para terceros y lesivos del bien jurídico orden público. El tipo penal es de mero peligro, es tomar parte de la asociación ilícita terrorista, independientemente de que se cometan o no los actos terroristas. Es un límite, una cláusula dura para que no pueda extenderse la aplicación de la figura de la asociación ilícita terrorista a otro tipo de delitos o de actos violentos de protesta social, como en algunos casos se temió que pudiera ser utilizada. La Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico la presidía la senadora Sonia Escudero. Y en esa ocasión, la senadora Escudero, en relación a la caracterización de la asociación ilícita terrorista, expresaba también que con este criterio dejamos afuera cualquier forma de organización interna, por violenta que sea, que estará comprendida con otras de las figuras de nuestro Código Penal. Como yo les decía, nuestro bloque no acompañó en disidencia porque había que cumplir con las mentadas recomendaciones, pero nosotros considerábamos que lo más adecuado habría sido contar con una figura autónoma, con un tipo penal concreto en una ley especial complementaria que dé cabida a otro tipo de situaciones que ese proyecto no contemplaba. Pues bien, en aquella oportunidad como en esta, una vez más estamos ante la disyuntiva de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Si uno analiza la documentación de la evaluación mutua de Argentina con las misiones del GAFI, el problema de la Argentina no es una falta de legislación. Esto lo ha dicho el propio GAFI. Lo que ha dicho es que la Argentina tiene que demostrar ahora que sus delitos son verdaderamente efectivos, aplicándolos y obteniendo condenas. En conclusión, no cuestionó la falta de legislación, sino la no aplicación de leyes vigentes. Lo que se cuestionó es la impunidad, la falta de condenas y la falta de recursos para las agencias que tienen que ocuparse de promover la persecución de este tipo de delitos. Bueno, ¿cuál es el inconveniente a la incorporación del artículo 41 quinquis al Código Penal? Bueno, a primera vista hay dos grandes inconvenientes. En primer lugar, que se establece una agravante genérica de la mitad del mínimo y del máximo para cualquier delito cometido con la finalidad terrorista. Es decir, que estamos lejos de contar con una legislación específica que, en definitiva, en esa línea se encaminaban las propias recomendaciones y el compromiso que asumiera oportunamente el país. ¿Por qué esto no es bueno, no es conveniente? Porque ataca al principio de legalidad. Porque el principio de legalidad hace referencia fundamentalmente a la clara definición de la conducta incriminada, fija sus elementos y evita que la aplicación, en definitiva, en la última instancia, la ponderación la efectúe un juez en cuanto a los criterios que puedan o no constituir una conducta incriminada. Bueno, así llegamos, digamos, a algunas manifestaciones muy particulares en cuanto a cómo se puede interpretar hoy por hoy en la Argentina una actividad de carácter terrorista, como lo ha expresado el propio titular de la UIF, pero sin entrar en ese caso, lo que sí preocupa, y que seguramente se ha resaltado en más de una oportunidad, es la posibilidad de avanzar en la represión de la protesta social. Porque hay un agregado que establece el artículo, donde supuestamente en la reunión de Comisión de Justicia se había dicho que la voluntad de la propia presidenta era dejar a salvo las protestas sociales de este tipo de incriminaciones concretas. Y el oficialismo cree que esto está salvado con el solo hecho de especificar en la parte final del artículo 41 que no se aplicarán los agravantes
cuando él o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y o sociales y o de cualquier otro derecho constitucional. Bueno, en realidad, más allá de lo que expresa la intención del Ejecutivo, yo creo que aquí indefectiblemente vamos camino a la criminalización de la protesta social y que una protesta social pueda ser caracterizada con la finalidad de aterrorizar a la población. Y voy a citar dos fallos que van en esta línea. El fallo de la Sala Primera, Cámara Nacional de Casación Penal, donde se condenó a Marina Schifrin a la pena de 3 meses de prisión en suspensos y costas, como coautora penalmente responsable del delito de impedir y entorpecer el normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra y aire y sin crear una situación de peligro común. Se trataba de una protesta social. ¿Qué decía en algunos de los considerandos? Vale, entonces puede ejercerse el derecho de peticionar a las autoridades establecidas en el artículo de la Constitución Nacional que asume los caracteres de la reunión cuando la petición se hace colectiva, desarrollando conductas que coincidan con una de las descripciones prohibidas del capítulo 2, título 7, libro 2 del Código Penal. Evidentemente, el medio empleado en esta emergencia impide la concurrencia de una justificante idónea para legitimar el proceder acreditado en autos. Es que además la propia Constitución Nacional en su artículo 22 establece que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medios de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición. Va de suyo entonces que aquel derecho no comprende las acciones realizadas de un modo que colisionen con las leyes y afecten el bien jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay fallos concretos, como el otro fallo de la Cámara Nacional de Casación, Molina Rita Ester, sobre el recurso de casación, que han establecido que las protestas sociales afectan el orden constitucional. Y si una protesta para nuestros tribunales afecta el orden constitucional, cortes de ruta, independientemente de que estamos en un límite muy particular, porque, bueno, cortar una ruta implica justamente violentar, si se quiere, la propia Constitución, en el marco de la habitualidad y digamos, de las protestas sociales como herramienta de reclamo que han efectuado muchas organizaciones sociales, tranquilamente estas organizaciones pueden ser incriminadas con la apertura de este artículo con una finalidad de aterrorizar a la población y soportar las consecuencias que prevé este propio artículo. El senador Giustiniani ha hecho referencia a las opiniones del CEL sobre este tema. Solamente quiero decir que en una carta abierta el Centro de Estudios Legales y Sociales expresó que si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en el caso de que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a procesos bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar sus reclamos. Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar en el marco de los procesos penales que no son terroristas. Es decir, no lo decimos nosotros, lo dice el Centro de Estudios Legales y Sociales. Otro cuestionamiento muy fuerte que tiene esta reforma tiene que ver con las atribuciones de la Unidad de Información Financiera que puede disponer mediante fundada y con comunicación inmediata al juez competente el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el 306. Nosotros no estamos de acuerdo con esta redacción. Nosotros creemos que la UIF podrá disponer mediante resolución fundada el embargo, pero que esta medida debe ser inmediatamente comunicada al juez y es el juez quien deberá convalidar la medida en el plazo de 3 días, prorrogable por otros periodos igual.
Si el juez resuelve convalidarla, deberá fijar un plazo máximo de extensión del embargo, que no podrá exceder los 6 meses, y que podrá ser prorrogable a pedido de la UIF por otros periodos igual en casos graves o complejos. El recurso de apelación, bueno, se concede con efecto devolutivo. Es decir, me parece que la amplitud de atribuciones que se le confieren a la Unidad de Información Financiera, de disponer congelamientos administrativos, con el solo propósito de que dicha medida se comunique a un juez y no se garantice el debido derecho de defensa, vulnera todo tipo de garantías constitucionales como para que este proyecto realmente y objetivamente se torna peligroso, porque desde un simple reclamo social, una protesta, bueno, los individuos quedan sometidos a la interpretación de un juez y cómo el juez interpreta el último tramo del 41 para saber o no si constituye una actividad terrorista. Por eso nosotros, presidente, nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto, creo que es un retroceso. Nos parece, reitero, que no sería necesario agravar todos los tipos penales del Código Penal, sino que para ser coherente con la posición que sostuviéramos en el 2007 y que va en línea con la misma posición que sostuviera el mismo informante del oficialismo, bastaría con una legislación penal precisa, una ley especial que describiera el tipo penal del terrorismo o de los actos terroristas que se acoten a los estrictos estándares internacionales para evitar definiciones genéricas y que en definitiva los jueces resuelvan sobre un tema tan trascendente.